Hola, bienvenidos a las lecturas para todos los signos para el mes de agosto del 2022 por la Flaca Tarot. Este mes voy a introducir un aspecto bien interesante que es el uso del tarot y los diferentes oráculos como una herramienta terapéutica. Y al usar el tarot y los diferentes oráculos como herramientas terapéuticas, lo que hacemos es aprovechar sus cualidades de adivinación para develar en nosotros comportamientos, hábitos y patrones mentales, emocionales y sobre la manera como actuamos, y también para develar bloqueos energéticos que influyen en cómo manejamos nuestras emociones, en cómo funciona nuestro pensamiento y en cómo actuamos, cómo reaccionamos a las situaciones de la vida diaria y también en la manera como tomamos decisiones. Entonces lo importante de abordar el tarot como una herramienta terapéutica para poder ver estos patrones mentales, emocionales y de comportamiento, y para poder también ver los bloqueos energéticos que se traducen en nuestras emociones y en nuestros pensamientos, reacciones y decisiones, es que al poder develar todo eso, al poder verlo, al poder traerlo a nuestra conciencia, podemos empezar a sanarlos, y al sanarlos podemos empezar a transformarlos en nosotros mismos. Y de esta manera empezamos a contribuir a nuestra expansión y a nuestra expresión de todo nuestro potencial ilimitado en nuestro propio ser. Entonces, para poder hacer ese trabajo de herramienta terapéutica a través del tarot, este mes voy a introducir en la lectura que ya hemos venido trabajando los últimos meses, el tarot de los puntos ciegos, para que este tarot de los puntos ciegos nos ayude a develar esos patrones de comportamiento inconscientes, para que nos ayude a traer eso a nuestra conciencia para poder sanarlos y para poder transformarlos. Entonces, voy a explicar qué es un punto ciego. Un punto ciego es algo que desconocemos de nosotros mismos y que además no sabemos que desconocemos de nosotros mismos. Pongo un ejemplo. Si yo sé que yo sé cocinar, eso es algo que conozco de mí mismo. Si yo también sé que no sé manejar un automóvil, eso es algo que también yo conozco de mí mismo. Pero debido a la manera como se desarrolla nuestro psiquismo, nuestra manera de pensar y de interactuar con el mundo, hay cosas que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos que desconocemos y que además no sabemos que desconocemos. En esto consiste un punto ciego. Entonces, cuando sacamos el tarot de los puntos ciegos, es para ayudarnos a saber, a conocer, a encontrar aquello que desconocemos, que no sabemos de nosotros mismos. Y normalmente los puntos ciegos tienen que ver con procesos, técnicas o mecanismos que nosotros hemos establecido desde pequeños para poder lidiar con una situación estresante, con una situación difícil, con una situación dolorosa, y para poder continuar funcionando en nuestro día a día a pesar de esa situación difícil y dolorosa. Entonces desarrollamos procesos, mecanismos y técnicas para poder compensar esa situación difícil y dolorosa, y para poder seguir funcionando, para poder seguir siendo funcionales en nuestra interacción con la sociedad y con el día a día. Y estos mecanismos que establecemos para protegernos del dolor, de las situaciones difíciles, del sufrimiento, del rechazo, son mecanismos que empiezan a asociarse a nuestra identidad, a nuestra personalidad, a nuestra autoimagen de nosotros mismos. Y por eso son tan difíciles de transformar, porque se vuelven parte de nuestra definición de nuestro propio yo. Entonces, parte de la ventaja de empezar a explorarnos con el tarot como herramientas terapéuticas es que empezamos a mirar nuestra propia personalidad, nuestra propia identidad, nuestra propia autoimagen desde un punto de vista más afuera, desde un punto de vista alternativo, desde un punto de vista más profundo,
Y de esta manera logramos empezar a quitar las capas más superficiales que constituyen esa identidad, esa autoimagen, para empezar a conocer nuestro ser más profundo. Entonces, lo que hace el tarot de los puntos ciegos es ayudarnos a conocer todos esos mecanismos que hemos desarrollado para lidiar con estas situaciones difíciles y dolorosas y que en este momento constituyen un punto ciego en nosotros mismos. Es decir, que en este momento son cosas que no sabemos, que desconocemos de nosotros mismos y que de alguna manera están limitando nuestra expansión, que de alguna manera están limitando nuestra expresión de nuestro potencial infinito en este plano terrenal. Entonces, para eso introduzco este mes la lectura con el tarot de los puntos ciegos como una parte adicional a la lectura general que ya he venido trabajando, para que podamos empezar a usar el tarot y los diferentes oráculos como herramientas terapéuticas, como herramientas que nos ayuden a conocernos a nosotros mismos y que nos ayuden a develar esas partes de nuestro propio ser que necesitan ser conocidas para que podamos expandirnos, para que podamos expresar nuestro mayor potencial en este plano terrenal. Y aquí es bien importante entender que nuestro propio ser es un ser ilimitado y es un ser que desde que nace está siendo condicionado por la sociedad, por la crianza, por la interacción con los demás seres humanos para empezar a amoldarse a los diferentes roles que la sociedad propone para que interactuemos en ella y para no salirnos de esos roles, para que no conozcamos nuestro potencial ilimitado, para que no desarrollemos nuestra máxima expresión y nuestra máxima expansión. Entonces, eso es lo que yo quiero aportar con el tarot y los diferentes oráculos como herramientas terapéuticas. Que empecemos a conocer profundamente nuestra autoimagen, nuestra propia personalidad y que empecemos a quitarle las capas más superficiales que tienen que ver con esos moldes que nos presenta la sociedad para que encajemos en ella y que empecemos a quitar esas capas superficiales para que empecemos a conocer nuestro ser más profundo y para que al conocer nuestro ser más profundo podamos conocer la totalidad de nuestro ser, que es ese ser energético que vino a experimentar este plano terrenal como una manera de conocerse a sí mismo dentro de las condiciones que establece este plano terrenal. Entonces hay algo muy importante cuando abordemos las cartas de los puntos ciegos, y es que a veces estas cartas de los puntos ciegos parecen muy fuertes, parecen muy cuestionadoras, parece que estuvieran juzgándonos, parece que estuvieran señalando algo que no queremos ver, algo que nos duele ver de nosotros mismos. Entonces, cuando escuchemos estas cartas de los puntos ciegos, tratemos de alejarnos un poquito de nuestra personalidad, de nuestra identidad y de nuestra autoimagen y tratemos de entender que toda esa personalidad, esa identidad y esa autoimagen es algo que construimos para interactuar con la sociedad. Es como un personaje de película que construimos para interactuar con los demás y para interactuar con la sociedad. Y ese personaje no es nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser es la energía que le da vida a ese personaje. Entonces, si nosotros nos separamos de ese personaje que hemos construido para interactuar con la sociedad y empezamos a escuchar estas cartas de los puntos ciegos desde una parte más profunda, desde la parte energética que le da vida a ese personaje, es posible que logremos entender el mensaje que nos dan esos puntos ciegos de una manera más abierta, de una manera menos cuestionante, y al recibir ese mensaje de una manera más abierta, empezamos a suavizar la resistencia que podemos empezar a sentir si nos sentimos cuestionados, que es lo que normalmente pasa con estas cartas de los puntos ciegos. Entonces te pido que cuando escuches estas cartas de los puntos ciegos, te desapegues un poco
de esa sensación de cuestionamiento y empieces como a expandir tu mente a la visión alternativa y profunda que te ofrecen estas cartas, para que así no presentes como una resistencia a ese mensaje y para que así puedas recibirlo y para que al recibirlo puedas aprovechar esas perlas de conocimiento que te brinda este tarot para tu propio conocimiento interior, para tu propia sanación y para tu propia transformación de tu propio yo hacia un lugar de expansión y de expresión de todo nuestro potencial ilimitado. Otra cosa que quiero aclarar acerca de las cartas de los puntos ciegos, que es lo mismo que sucede con las cartas del tarot de la frecuencia, es que son cartas que han sido dibujadas en un estado como de trance, en un estado como de conexión con ese mundo energético, y tanto las cartas de las frecuencias como las cartas de los puntos ciegos son una expresión de la vibración energética del concepto que está escrito en esa carta. Entonces, en el caso de las cartas del tarot de la frecuencia, son mandalas que representan la vibración energética del concepto que aparece ahí y que nos ayudan a sintonizarnos vibracionalmente con ese concepto que aparece en esa carta para poder integrarlo energéticamente, vibracionalmente, en nuestra propia vibración de nuestro propio ser. Y en el caso de los puntos ciegos, son sellos energéticos que representan la energía que nos va a ayudar a trascender ese punto ciego. No representa la energía del punto ciego como tal, porque si representara la energía del punto ciego como tal, lo que haría es reforzar esa falta de claridad, esa falta de conocimiento, esa falta de visión alrededor de ese comportamiento o de ese mecanismo que expresa el punto ciego. No, lo que hace la ilustración de ese sello del punto ciego es expresar precisamente la energía, la vibración energética que nos va a ayudar a aclararnos, que nos va a ayudar a trascender ese punto ciego y que nos va a ayudar a conocernos más profundamente para que podamos expandirnos. Entonces, te invito a esta lectura de este mes para que empieces a entender el tarot como una herramienta terapéutica de autoconocimiento, de autoexploración, de autosanación y de autotransformación. Entonces los invito a empezar con la siguiente lectura. Ahora vamos a ver la baraja y tirada de las cartas para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de agosto del 2022. Baraja para la situación general. Para la situación general salió el arcano menor 6 de espadas. Baraja para el punto ciego. Te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas y para programar tu lectura escribe en el correo que aparece en pantalla. Como puntos ciegos de la situación general salieron el punto ciego número 72, escapismo trascendental. El punto ciego número 51, creencia. El punto ciego número 25, resistencia. Baraja para la pregunta de qué hacer. Te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas y para programar tu lectura escribe en el correo que aparece en pantalla. Para la pregunta de qué hacer salió el arcano menor 6 de copas. Baraja para el resultado potencial. Te invito a que si te gusta este video le des me gusta, lo compartas en tus redes sociales. Para el resultado potencial salió el arcano mayor número 12, el hombre colgante. Baraja para la profundización de la situación general. Para la profundización de la situación general salió la frecuencia número 12, confort. Baraja para la profundización de la pregunta de qué hacer.
Para la profundización de qué hacer salió la frecuencia número 33 al revés, lógica. Baraja para la profundización del resultado. Te invito a que si te gusta este video le des me gusta, lo compartas en tus redes sociales. Para la profundización del resultado potencial salió la frecuencia número 77 al revés, comienzos. Ahora vamos a empezar a explicar la lectura para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de agosto del 2022. Entonces, ante la situación general para estos signos en este mes, salió el arcano menor 6 de espadas. Y este arcano menor nos habla de que en el pasado estábamos viviendo una situación de mucha preocupación, de mucha inquietud en nuestra mente, y esta preocupación y esta inquietud nos generaba una sensación de negatividad, de conflicto, de sufrimiento y de duelo. Y esta situación es como si nos hubiera abrumado con una sensación de dificultad, de estrés y de sensación de derrota. Pero sin embargo, esta carta lo que refleja es que toda esta situación tan difícil está quedando atrás, que ya estamos saliendo de esa situación, que ya nos estamos dirigiendo a una época de una calma mayor, que ya nos estamos dirigiendo a un tiempo de recuperación y a un tiempo en el que podemos empezar a visualizar nuevos horizontes. Esta carta de 6 de espadas señala el inicio de un recorrido espiritual hacia la sanación. Y esta sanación nos llega gracias a que nos estamos alejando de situaciones poco saludables que drenaban nuestro poder personal y que bajaban nuestra autoestima, que disminuían nuestra sensación de valor propio. Y esta carta lo que señala es que ese recorrido de sanación nos va a llevar a un entendimiento más profundo de nosotros mismos y nos va a permitir recuperar una fortaleza espiritual para un nuevo comienzo. Esta carta representa como un portal, como un pasaje a la transformación, ya que dejamos atrás una situación difícil y todas las partes de nosotros involucradas en esa situación difícil empiezan a sanar y empiezan a disolver todo lo pesado que traía esa situación. Esta carta señala que ya la carga del dolor y de la confusión está quedando atrás, que solamente nos queda como el recuerdo de esa situación, que ya algo en nosotros está cambiando, se está transformando lentamente y que ya nos estamos dirigiendo a una mayor claridad, a una mayor esperanza y que ya estamos limpiando nuestra mente de esa angustia gracias a que estamos llegando a un lugar de nuevas reflexiones. Entonces, a medida que nuestra energía interior se transforma de esa preocupación a la calma, empezamos a llegar a un estado de reflexión y de meditación que nos permite despertar una conciencia más profunda, en la cual podemos enfocarnos mejor hacia una dirección en la que se logre honrar nuestro valor interior, en la que se logre revelar ese valor y en la que se logre valorar, valga la redundancia, ese valor interior como tal. Y ya nos llega una sensación de confianza interior. Esta carta nos señala que al dejar atrás situaciones poco saludables, actitudes que ya nos drenaban de energía y que al descubrir que nos drenaban de energía ya podemos trascenderlas y que al dejar atrás creencias que nos mantenían como arrinconados, ya podemos empezar a alinearnos con nuestro yo más profundo y empezar a observarnos de una manera más honesta para analizar el presente en el que nos encontramos.
y que gracias a este análisis de este presente empezamos a recuperar nuestro poder personal y empezamos a dejar atrás esa inquietud mental, esas perspectivas limitadoras que nos tenían acorralados y que al dejar eso atrás nos vamos a mover hacia una verdad interior y hacia una perspectiva más clara. Entonces esta carta puede simbolizar que estamos experimentando mucho cansancio, como mucha sensación de que ya estamos dando nuestras últimas energías. Y por eso te sale la carta de profundización del confort. Pero entonces vamos a hablar más adelante de esa carta de profundización. Y un detalle que ya se empieza a relacionar con los puntos ciegos que te salieron es que aquellas situaciones que nos tenían preocupados, aquellas creencias que nos tenían acorralados, aquellas experiencias que nos fueron difíciles y que nos generaron tanto cansancio y tanto sufrimiento y tanta sensación de dificultad, provienen de una actitud en la cual nosotros cargamos con una cantidad de expectativas y con una cantidad de prejuicios que provienen de las demás personas que nos rodean, que provienen de la crianza que tuvimos, que provienen de las situaciones que nos rodean y de los prejuicios que esas situaciones que nos rodean tienen en sí mismas y que empezamos como a cargar con todos esos prejuicios, con todas esas expectativas y que nos empezamos a colocar todo eso encima como algo que tenemos que hacer, como algo que tenemos que cumplir, como algo que tenemos que representar, como una manera de actuar, como una manera de pensar, como una manera de comportarnos, como una manera de asumir las experiencias de la vida que nos llegan. Entonces ten en cuenta mucho este aspecto de esta carta cuando te hable de los puntos ciegos que te salieron respecto a esta situación general. Y aquí es muy importante entender que cuando nosotros vivimos situaciones que nos brindan una sensación de lucha constante, que nos brindan una sensación de que vamos recorriendo una montaña muy empinada, que nos brindan una sensación de estar sobresaturados de esfuerzo, sobresaturados de trabajo, sobresaturados de exigencias. Todo esto tiene que ver a la importancia que nosotros le damos a lo externo y a la importancia que nosotros le damos a las expectativas y prejuicios que trae eso externo para nosotros. Entonces aquí es muy importante empezar a analizarse uno mismo, empezar a analizar su sistema de creencias, sus pensamientos, empezar a analizar hasta su propia crianza, empezar a analizar cuál es nuestro contexto, cuáles son nuestras relaciones, cuál es ese escenario que nos rodea y empezar a separarnos de las expectativas y prejuicios que ese contexto, ese escenario, esas relaciones y esa crianza han establecido para nosotros. Todo eso tiene que ver con algo que está por fuera de ti, con algo que no eres tú y que no representa tu yo interior, que no representa tu yo profundo. Esta carta te recomienda que tú tienes tus propias montañas para conquistar, tus propios sueños para cumplir, tus propios recorridos, tus propios sabores, tus propias metas, tus propios deseos y que nunca tendrás la energía para lograrlos, para conseguirlos, para cristalizarlos, si sigues tratando de satisfacer y de cumplir las expectativas de los demás, los prejuicios de aquellos que te rodean y las expectativas de las situaciones que te rodean que has cargado como si fueran tuyas. Aquí es muy importante entonces analizar todo ese escenario que te rodea para empezar a separar qué hace parte de tu propio yo, qué hace parte de tus propios deseos, de tus propias metas, de tus propios recorridos y separar eso de
las expectativas de quienes te rodean y separar eso de las expectativas de las situaciones y de los escenarios que te rodean. Porque al empezar a separar todo eso, ya tu equipaje empieza a ser más ligero. Y al tener un equipaje más ligero vas a poder avanzar de una manera más liviana y más satisfactoria para ti. Entonces aquí es muy importante entender que el camino de la vida que uno recorre es un camino propio, es un camino único y que al tratar de analizar cuál es ese recorrido único que uno ha proyectado para sí mismo, al tratar de recuperar esos sueños que uno siempre ha tenido, al tratar de recuperar su propia energía y de separar todo eso de lo que la sociedad le ha impuesto, lo que los demás le han impuesto, lo que las expectativas y prejuicios de su escenario cercano le ha impuesto. Al separar todo eso, queda como lo más esencial de nosotros mismos, queda revelado lo más simple de nosotros mismos y queda más claro cuál es nuestro recorrido, cuál es nuestro camino y cuál es nuestra propia verdad interior. Y cuando uno recorre un camino para su propia verdad interior, este camino es un camino placentero, este camino es un camino de nutrición, este camino es un camino de constante satisfacción y crecimiento, porque uno está siendo sincero y honesto con uno mismo, con su propio recorrido y porque uno está invirtiendo su propio esfuerzo y su propio tiempo en ese recorrido. Y al invertir el esfuerzo y el tiempo en un recorrido que es nutritivo para uno, este recorrer empieza a devolverte energía. Pero si por el contrario este recorrer empieza a tratar de satisfacer todas esas expectativas externas y todos esos prejuicios externos, este recorrer empieza a ser una situación que nos drena de energía, que nos genera cansancio, que nos genera preocupación, que nos genera ansiedad. Y si uno recorre un camino de constante preocupación, de constante cansancio y de constante ansiedad, tarde que temprano termina saturado, tarde que temprano termina muy drenado de energía y tarde que temprano empieza uno a sentirse perdido, a sentirse sin sentido, a sentirse acorralado y ninguna de esas sensaciones es sana. Entonces lo que te dice esta carta del 6 de espadas es que trates de dejar atrás, trates de concluir, de finalizar tu enganche emocional y tu enganche mental y tu enganche en la manera como te comportas, en las decisiones que tomas en relación con cargas, expectativas y prejuicios externos que no provengan de tu propio recorrido interior, de tu propia búsqueda, de tus propias metas y de tu propio recorrido para cumplir tus sueños más profundos. Y aquí es cuando empezamos a introducir lo que nos revelan los puntos ciegos, porque estos puntos ciegos te empiezan a aclarar qué es aquello que te está generando carga y qué es aquello que necesitas soltar, que necesitas dejar atrás, que necesitas transformar para que tu camino sea un camino más nutritivo y que sea un camino más pleno, para que tu experiencia humana sea una experiencia más disfrutable. Entonces, primero voy a empezar por el punto ciego número 51, creencia. Este punto ciego nos dice que ante esta situación no estamos viendo claramente que hay una creencia como tal que está filtrando la situación y que esta creencia en este momento está a cargo de ti. ¿Eso qué quiere decir? Que una creencia es un sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es un pensamiento que nos hemos repetido lo suficiente para que creamos que es verdad. Y normalmente nosotros adoptamos creencias sin verificar si son reales, si son una representación verdadera de la realidad, sino que adoptamos creencias
porque han sido enseñadas a nosotros por medio de otras personas y esas otras personas adoptaron esa creencia proveniente de otras personas y esas otras personas adoptaron esa creencia proveniente de otras personas y es una cadena de transmisión de esa creencia sin que ninguna de las personas que transmite esa creencia se haya preocupado por comprobar el origen de esa creencia o que se haya preocupado por comprobar si esa creencia es real. Entonces, esto es muy normal que nuestro sistema de pensamiento adopte creencias que han sido transmitidas de esa manera sin preocuparnos si son reales y que estas creencias empiezan a influenciar en la manera como actuamos, cómo pensamos, cómo hablamos y cómo reaccionamos. Y que nosotros empezamos a vivir nuestras vidas de acuerdo a esas creencias. ¿Y qué pasa con las creencias como tal? Que toda la información con la cual nosotros tenemos contacto y que todas las experiencias que nosotros experimentamos empiezan a ser filtradas a través de esa creencia y toda la información que nosotros recibimos empieza a acumularse para confirmar y validar esa creencia, porque está siendo filtrado como tal por esa creencia. Entonces es como si tuviéramos un contacto selectivo con la realidad y como si cada vez reforzáramos más esa selectividad debido a que es un punto ciego. Otra manera como también nosotros adoptamos creencias es por lo fácil que es entender y procesar la información de estas creencias. Entonces, si nos enfrentamos a dos ideas, una idea que es difícil de entender y de procesar y otra idea que es más fácil de entender y de procesar, tendemos a creer que la idea que es más fácil de entender y procesar es más verdadera que la otra. Entonces, todos estos ejemplos de cómo adoptamos las creencias en nuestras vidas y de cómo actuamos de acuerdo a esas creencias nos están diciendo que estamos operando a través de una manera limitada y que normalmente ni siquiera podemos ver la verdad de una situación como tal por estar filtrada a través de nuestras creencias. Entonces, ¿qué pasa con ese 6 de espadas? Que si tú te enfrentas a una situación que te genera emociones negativas muy fuertes, tienes ahí la oportunidad de rastrear la creencia que hay detrás de esas emociones negativas y que normalmente es una creencia que es negativa como tal. Entonces, la manera como puedes rastrear a través de tus emociones negativas y a través de tus reacciones negativas qué tipo de creencias hay detrás es contrastando esas emociones y esas reacciones a través de dos preguntas. La primera pregunta sería, ¿por qué esa emoción o por qué ese pensamiento o por qué esa reacción la considero yo como algo malo? Y la otra pregunta es, ¿qué significaría para mí si esa emoción, ese pensamiento o esa creencia fueran algo real? Entonces te pongo un ejemplo. Tú de pronto te encuentras en una situación en la que te da miedo fracasar en algo, te da miedo fallar en algo. Entonces, la frase que representa esa situación es yo tengo miedo de fallar o yo tengo miedo de fracasar. Esa frase como tal no es la creencia que hay detrás de esa emoción de tener miedo. Es simplemente una reacción emocional ante la creencia como tal. Entonces tú empiezas a rastrear tu sistema de creencias detrás de esa reacción emocional. Entonces, pongamos en práctica esas preguntas que te acabo de dar. Entonces, si tu situación es tengo miedo de que voy a fallar, entonces lo contrastas con la pregunta, ¿por qué fallar es algo malo? Entonces te respondes esa pregunta. Fallar es algo malo porque me vería estúpido. Entonces tú vuelves y contrastas eso con la misma pregunta. ¿Por qué verme estúpido sería algo malo? Entonces cuando te respondes, verme estúpido sería algo malo porque los demás
pensarían que soy estúpido. Entonces vuelves y contrastas esa frase con la misma pregunta. ¿Por qué que los demás piensen que soy estúpido sería algo malo? Entonces la respuesta sería, es algo malo que los demás piensen que soy estúpido porque me pueden rechazar. Entonces contrastas esa respuesta con la segunda pregunta. ¿Qué significaría para mí el hecho de que los demás me rechacen si fuera verdad? Entonces la respuesta sería, eso significaría para mí que voy a sentir que yo no valgo la pena y que me voy a sentir solo. Entonces vuelves y preguntas, ¿por qué sentir que no valgo la pena y por qué sentirme solo sería algo malo? Entonces la respuesta sería, porque nunca podría ser feliz si me encuentro solo. Entonces ahí empiezas a rastrear la creencia profunda que está detrás del miedo a fallar. El miedo a fallar es la reacción emocional de esa creencia y la creencia profunda sería que si tú fallas nunca serías feliz porque estarías solo. Entonces este ejercicio es un ejercicio que te permite rastrear qué hay detrás de cada reacción emocional, detrás de cada creencia que genere una reacción emocional negativa en ti. Y esto te permite, por ejemplo, en este caso de este ejemplo, encontrar la raíz de por qué tienes miedo a fallar. La raíz de tener miedo a fallar es que te sentirías solo y que serías infeliz. Entonces, esto es lo importante cuando uno empieza a rastrear sus emociones negativas hacia la creencia que genera esas emociones negativas. Porque ya tú empiezas a encontrar esas frases, esas creencias que hay detrás de esas emociones negativas y empiezas a contrastarla con tu realidad. Empiezas a llevarla a tu estado más consciente, porque ya no sería una creencia que está actuando desde lo inconsciente, porque ya tú la rastreaste y porque ya tú encontraste qué hay detrás, entonces tú ya lo trajiste a tu conciencia y ya tienes la posibilidad de analizar esa creencia y de empezar a trabajar esa fuerza de esa creencia como tal para transformarla. Y a veces hay más de una capa en cada una de las creencias. Entonces este ejercicio puede ser un ejercicio que te revele diferentes capas dentro de una misma reacción emocional o diferentes capas dentro de una misma creencia como tal. Y lo importante de hacer este ejercicio es cuando tú empiezas a ver que las creencias que hay detrás de tus reacciones emocionales, y en este caso, como estamos hablando del 6 de espadas, de tus pensamientos y de tus reacciones emocionales que te generan una carga pesada, que te generan preocupación, que te generan sufrimiento, que te generan pesadez y que te generan una falta de valor personal. Si ya tú haces ese ejercicio y empiezas a rastrear qué hay detrás, puede que encuentres que la creencia como tal es ilógica, porque no es cierto que uno se quede solo cuando uno falla. No es cierto que uno se quede solo cuando uno se equivoca. No es cierto que uno se quede solo cuando uno suelta algo que lo mantenía preocupado. No es cierto que uno se quede solo cuando uno cambia de opinión. Tú ya empiezas a ver lo ilógico de ese pensamiento que hay detrás del miedo a fallar, que es el pensar que vas a estar solo y que es el pensar que vas a ser infeliz. Entonces cuando tú empiezas a ver que esa creencia no es tan cierta, que tú empiezas a ver que esa creencia es ilógica, es más fácil que la puedas cambiar. Si de pronto cuando haces este ejercicio y empiezas a ver que es una creencia que tiene sentido o empiezas a ver que es una creencia que es válida, ahí sí sería más difícil cambiarla porque lo que la sostiene tiene una estructura más fuerte. Entonces, por eso este ejercicio es tan beneficioso para poder rastrear cuáles son las creencias que hay detrás de nuestras emociones negativas, de nuestros miedos y de nuestro sufrimiento, porque normalmente este tipo de creencias afectan la manera como nosotros filtramos el mundo, afectan la manera como nosotros interactuamos con el mundo y lo que hacen es
prevenir que nos sintamos bien. Entonces, por eso te comento este ejercicio para que lo hagas cuando analices qué tipo de miedos o sufrimientos o experiencias y emociones negativas estás dejando atrás, representadas por ese 6 de espadas, y que rastrees la creencia que hay detrás para que así puedas sanarla y para que así puedas transformarla en una creencia más sana para ti, en una creencia que te permita experimentar tu vida de una manera más liviana y de una manera más satisfactoria y nutritiva. Ahora vamos a analizar el punto ciego número 25, resistencia. Entonces, este punto ciego es bien interesante porque nos ayuda a revelar algo que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida cuando nos enfrentamos a una situación difícil, que es la resistencia. Este punto ciego señala que no has podido ver o no has podido admitir que hay un tipo de resistencia en tu interior, que hay un tipo de guerra en tu interior, o que hay un tipo de resistencia entre tú y alguna situación que te está sucediendo, o entre tú y alguna relación que tienes con otra persona. La resistencia se puede sentir ante situaciones, ante relaciones o ante uno mismo, ante algo que uno mismo quiere o algo que uno mismo está viviendo. Entonces, para entender qué es sentir resistencia, vamos a imaginarnos que estamos navegando un río con una corriente bastante rápida, con una corriente bastante fuerte, y que estamos navegando en un bote y que ese bote tiene 4 personas que están remando. 2 personas están remando a favor de la corriente para poder avanzar y 2 personas están remando contra la corriente, impidiendo el avance. Esto es una manera de mostrar qué ocurre dentro de nosotros mismos cuando estamos sintiendo resistencia, que es como si tuviéramos una sensación dentro de nosotros mismos que está yendo contra la corriente de la situación que estamos viviendo, contra la corriente de la relación que tenemos con alguna persona o contra la corriente de alguna situación interna, algún deseo interno, al mismo tiempo que hemos decidido dirigirnos a favor de la corriente. Entonces, podemos entender aquí que la resistencia es la oposición, es experimentar una fuerza dentro de uno que está en oposición a la corriente hacia la cual uno se está dirigiendo. Entonces nosotros podemos experimentar oposición desde afuera, desde algún evento externo, y también podemos experimentar oposición desde algún evento desde adentro. Entonces, cuando estamos sintiendo resistencia, lo más probable es que sea una sensación interna que se está reflejando en lo externo como una fuerza externa en contra de la corriente. Y simplemente no somos conscientes de que la situación en lo externo que está representando una resistencia hacia aquello hacia lo cual nosotros nos estamos dirigiendo es un reflejo de la resistencia que nosotros estamos sintiendo en nuestro interior, precisamente porque no somos conscientes que este plano terrenal funciona bajo la ley de la reflexión, bajo la ley del espejo. Y esta ley del espejo lo que significa es que cualquier vibración que nosotros estemos emitiendo, el plano terrenal nos la va a devolver a nosotros mismos de una manera amplificada. Entonces, si nosotros estamos sintiendo oposición o resistencia en nuestro interior, el plano terrenal nos va a devolver a manera de experiencias, situaciones o relaciones esa resistencia como tal, precisamente para que nosotros podamos verla y que al verla podamos trabajarla. Entonces, cuando tenemos una oposición o una resistencia interna, esto puede suceder a manera de pensamientos, de palabras, de acciones. Entonces te pongo un ejemplo. Yo quiero manifestar materialmente riqueza, pero ¿qué pasa? Entonces a veces pienso
siempre me llegan cuentas para pagar y entonces nunca tengo dinero suficiente para comprar lo que yo quiero. Ese solo pensamiento es un pensamiento de oposición, de resistencia a nuestra intención de manifestar riqueza. Entonces, como puedes ver a partir de ese ejemplo, es muy normal que nosotros sintamos, expresemos y pensemos a manera de resistencia porque simplemente no hemos aprendido a fluir con nuestros quereres, no hemos aprendido a observar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones de una manera consciente. Todos estos comportamientos, cuando actuamos en resistencia, son comportamientos inconscientes. Por eso te sale aquí a manera de punto ciego. Y lo que normalmente pasa cuando nosotros sentimos resistencia ante una situación, ante un querer interno o ante una relación, es que la ignoramos o no lidiamos con ella de una manera directa, sino que lidiamos con ella de manera indirecta, o que tratamos de forzarnos a través de la resistencia sin haber trabajado la resistencia. Y estas tres situaciones lo que hacen es amplificar la resistencia como tal, porque, valga la redundancia, estamos resistiéndonos a la resistencia como tal. Entonces estamos generando como doble resistencia allí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que ignorarla, no hay que lidiar con ella indirectamente y tampoco hay que forzarnos a través de ella. Lo que hay que hacer es hacerla consciente, observarla y tratar de resolverla de una manera directa para poder generar algún tipo de alineación en nuestra energía y para que nuestra energía, para que nuestro poder personal se dirija a favor de la corriente, se dirija en una misma dirección y para que de esta manera esa vibración empiece a reflejarse en el plano de lo terrenal y ese plano terrenal empiece a devolvernos amplificadamente esa vibración en la cual nosotros estamos dirigiéndonos conscientemente hacia una misma dirección. Entonces aquí empieza a pasar que las circunstancias externas empiezan a trabajar a nuestro favor en vez de trabajar en nuestra contra. Entonces, ¿cómo aprendemos a remar a favor de la corriente? Primero dándole una importancia a la resistencia, dándole una validación a la resistencia, sin importar si esta resistencia es real o es verdadera, o es sobre algo real o sobre algo verdadero. Primero tenemos que empezar a darle valor. Darle valor, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros nos encontremos con una sensación de resistencia, no empecemos a decir, es que eso es estúpido, es que no debería sentirme así, es que yo tengo que cambiar esto, porque ahí lo que hacemos es invalidarla y al invalidarla estamos generándole resistencia a la resistencia como tal. Y como ya te dije anteriormente, cuando uno le genera resistencia a la resistencia como tal, lo que hace es amplificarla. Entonces lo que tenemos que hacer es escuchar esa resistencia, observar esa resistencia, darle validez, darle importancia y empezar a rastrear. Puede ser a través del ejercicio que ya te comenté anteriormente con el punto ciego de la creencia, empezar a rastrear qué hay detrás de esa resistencia para poder encontrar el trasfondo detrás de la resistencia y empezar a tratar de entenderla y a observarla y a escucharla con la vibración de la compasión, porque la compasión es una manera amorosa de observar nuestras resistencias para así poder llegar a un tipo de conciencia superior que logre trascender esa resistencia como tal. Entonces, si nosotros hacemos este ejercicio de rastrear de dónde viene nuestra resistencia en relación, por ejemplo, a algún deseo que nosotros tenemos, a alguna meta que nosotros tenemos, a algún proyecto que nosotros tenemos y que de pronto hemos identificado que estamos experimentando algún tipo de resistencia por dentro que nos impide avanzar o que nos sabotea el avance,
de esta meta, de este proyecto o de este deseo, entonces nosotros empezamos a rastrear de dónde viene esa resistencia y al hacer ese rastreo, a veces lo que encontramos es que hay aspectos de esa resistencia que en vez de oponerse a ese deseo, a ese proyecto, a esa meta, lo que hacen es señalar hacia un deseo más profundo del cual no nos habíamos dado cuenta y que lo que hacen es revelarnos que el seguir en la dirección para conseguir esa meta, ese deseo o para realizar ese proyecto del cual estamos analizando la resistencia inicial, en realidad está en oposición con otro deseo más profundo y ese deseo más profundo es lo que nos está generando resistencia ante el deseo inicial. Entonces, este ejercicio de empezar a identificar de dónde vienen las resistencias es bien importante y es bien beneficioso porque de pronto revela deseos más profundos que se oponen a nuestros deseos más conscientes. Y si queremos generar una experiencia de vida que sea deseable para nosotros, tenemos que aprender a resolver las resistencias que sentimos dentro de nosotros, para que de esta manera nuestra energía no esté dividida, sino que nuestra energía pueda enfocarse en la misma dirección y pueda ayudarnos a movernos hacia la misma dirección. Y lo que recomienda esta carta es que lidiemos directamente con la resistencia como tal antes de realizar cualquier otra cosa. Que no tomemos ninguna acción, ninguna dirección y ninguna decisión desde el lugar de resistencia. Porque si tomamos una acción, una decisión desde un lugar de resistencia, lo que estamos haciendo es contribuir a la resistencia como tal y lo que estamos haciendo es contribuyendo a la división de nuestra energía, a la división de nuestro enfoque en esas corrientes opuestas como tal. Entonces, por ejemplo, si haces el ejercicio de buscar de dónde proviene esa resistencia que estás sintiendo en este momento y te das cuenta que esa resistencia proviene de un deseo más profundo que está en oposición a la situación actual en la que te encuentras, ya con el hecho de lograr haber identificado ese deseo más profundo que está en oposición a la situación actual, ya has avanzado un gran paso, porque has traído ese deseo profundo a la luz de tu conciencia y porque ese deseo profundo ya no está actuando desde lo inconsciente a manera de resistencia, y el solo hecho de haberlo llevado a la luz de tu conciencia te permite transmutar esa energía que este deseo profundo estaba expresando a manera de resistencia y te permiten redirigir esa energía hacia la resolución de la situación en la que te encuentras actualmente para que puedas llevarla hacia una finalización, hacia una conclusión o hacia una resolución sin estar bajo la intervención de la resistencia como tal. Y al haber traído ese deseo profundo a la conciencia te permite como dejarlo en remojo, como tenerlo ahí, como darte cuenta que está ahí esperando a que lo abordes y ya darte cuenta de eso te permite manejar tu energía de una manera más eficiente, primero en la resolución de la situación actual y segundo en la consecución de ese deseo más profundo. Y por eso es importante empezar a revelar en nosotros nuestros patrones inconscientes, a veces expresados a modo de resistencia, a veces expresados a modo de creencia, según estos puntos ciegos que te salieron. Porque el solo hecho de revelar ante nuestra conciencia un patrón inconsciente permite empezar a transmutarlo. Y ya el último punto ciego que te sale, el punto ciego número 72, escapismo trascendental, como su nombre lo dice, está revelando que nosotros estamos recurriendo a
un tipo de mecanismo que lo que hace es usar el conocimiento que nosotros tenemos sobre lo trascendental, que puede estar reflejado en nuestro manejo de la espiritualidad y que puede estar reflejado en nuestro manejo de nuestro razonamiento, que puede estar reflejado en nuestro manejo de nuestro intelecto, en la manera como nosotros nos dirigimos hacia las situaciones que experimentamos desde nuestra razón o desde nuestro conocimiento de lo trascendental, de lo espiritual. Una de esas dos cosas, o el uso de lo espiritual o el uso del intelecto y el razonamiento y la lógica como tal, y que estamos usando alguno de estos dos aspectos para escapar o para evitar el lidiar con lo puramente material, lo puramente físico. Entonces, cuando se habla del reino de lo material, del reino de lo físico, estamos hablando de nuestra relación con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con nuestra forma. Estamos hablando de la relación con nuestro aspecto físico, que esto también puede ser, por ejemplo, la manera como luce nuestro cuerpo. Estamos hablando de la relación con el aspecto físico de nuestras relaciones, por ejemplo, el sexo. Estamos hablando de nuestra relación con el aspecto físico de nuestra alimentación. Estamos hablando de nuestra relación con el dinero. Estamos hablando de nuestra relación con las posesiones materiales, como nuestra casa, nuestro auto, nuestras cosas, nuestro vestuario. Estamos hablando de nuestra relación con las personas como tal. El reino de lo material y de lo físico también tiene que ver con nuestra profesión y con todas las situaciones que implica el desarrollo de nuestra profesión, con lo comercial, con lo presupuestal, con la logística, con las relaciones laborales, con las responsabilidades de lo laboral. El reino de lo material también tiene que ver con nuestra familia, con nuestra relación con nuestra familia, todo lo que tiene que ver con el reino de lo material y de lo físico, y cómo estamos evitando lidiar con algún aspecto de ese reino de lo material y de lo físico, o con diferentes aspectos de ese reino material y de lo físico. Entonces, lo que este punto ciego está revelando es que estamos usando nuestro razonamiento, nuestro intelecto o nuestro conocimiento de lo trascendental como la espiritualidad para negar, para escapar y para evitar algún aspecto de lo material, y que esto está reflejando una necesidad de rechazar, de negar y de no asociarnos con alguna parte de nosotros mismos que tiene que ver con el reino de lo físico y con el reino de lo material. Entonces, al rechazar o al negar y al buscar no asociarnos con un aspecto de lo físico, estamos tratando de desidentificarnos con algún aspecto que no nos parece aceptable. Entonces ya tú tienes que analizar dentro de todos estos ejemplos qué es lo que encuentras que no es aceptable dentro del reino de lo material y de lo físico, para saber qué tipo de aspecto estás tratando de rechazar, de negar o de no asociarte con ello. Entonces te pongo un ejemplo de cómo es rechazar, negar y no asociarnos con alguna parte de nosotros mismos que consideramos inaceptable. Y esto la mayoría de las veces tiene que ver con nuestra crianza, con cómo en nuestro contexto cercano, desde nuestra niñez, se empezó a señalar algunos aspectos como no aceptables y se empezó a señalar otros aspectos como más aceptables. Entonces nosotros crecemos suprimiendo aquello que no es aceptable en nosotros y
resaltando aquello que es aceptable en nosotros. Por ejemplo, desde pequeños consideramos que no es aceptable expresar rabia y al experimentar eso desde pequeños, lo que hacemos es suprimir, rechazar, negar y no asociarnos con aquella parte de nosotros que algunas veces siente rabia. Entonces, ¿qué hacemos? Que usamos nuestro intelecto, nuestro razonamiento, nuestra lógica para nunca expresar rabia, o usamos nuestro conocimiento de lo trascendental, nuestra espiritualidad, para nunca expresar rabia, para siempre parecer personas calmas, para siempre parecer que no sentimos ese sentimiento de rabia y para siempre expresar precisamente lo que consideramos lo opuesto de la rabia, que puede ser, por ejemplo, alguien que parece calmado o que puede, por ejemplo, siempre perdonar cualquier error, siempre mantener un enfoque positivo y amable ante alguna situación externa o alguna situación con otra persona. Y lo que hacemos es suprimir ese sentimiento de la rabia. Entonces, cada vez que sentimos rabia, dentro de nosotros vamos a negar, vamos a rechazar, vamos a suprimir y vamos a no asociarnos con esa parte de nosotros que siente rabia. Hasta un punto tal de inconsciencia que siempre que sentimos este sentimiento de la rabia, nos convertimos en algún tipo de personaje antirrabia y nos mentimos a nosotros mismos y le mentimos a los demás sobre la manera como nos sentimos. Y esto puede llegar a ser tan extremo que empezamos a integrar ese personaje antirrabia como si fuera la totalidad de nosotros y excluimos cualquier otra parte de nosotros que tenga relación con ese sentimiento. Entonces aquí te puse el ejemplo de la rabia, pero ese ejemplo puede suceder con cualquier otro sentimiento, como por ejemplo la tristeza, como por ejemplo la soberbia, como por ejemplo la lujuria, como por ejemplo la pereza. Entonces empezamos a usar nuestro intelecto, nuestro razonamiento, nuestra lógica o nuestro conocimiento de lo trascendental como una pantalla, como un personaje, como una máscara que oculta, niega, rechaza y evita que nos asociemos a aquella parte que consideramos inaceptable, como en el ejemplo anterior en el que hablé de la rabia. Por eso este punto ciego se llama escapismo trascendental, porque estamos tratando de escapar de algún aspecto relacionado con lo físico, con lo material, como por ejemplo los sentimientos negativos que nos puede generar cualquier situación mundana, y estamos identificándonos selectivamente con un tipo de persona que aborda lo mundano, lo material y lo físico desde una posición de superioridad moral y desde una posición en la que niega la importancia de lo material y de lo físico. Entonces, ¿qué es negar la importancia de lo material y de lo físico? Un ejemplo, cuando nos sentimos heridos, entonces nos tratamos de desidentificar de esas emociones y lo que hacemos es desconectarnos de la parte de nosotros que siente dolor al ser herido. Por ejemplo, cuando necesitamos resolver alguna situación del mundo para poder generar ingresos económicos, pero como negamos esa relación con el sistema financiero, por ejemplo, entonces resentimos todo lo relacionado con lo que necesitamos hacer para generar ingresos. Por ejemplo, cuando necesitamos solucionar alguna enfermedad de lo físico, algún problema de salud, pero entonces como nosotros creemos dentro de lo trascendental que la mente puede controlar la materia, entonces ni siquiera buscamos ayuda de un médico. Creemos que todo eso puede resolverse a través de la mente.
Cuando, por ejemplo, consideramos cualquier cosa mundana como algo trivial, no sé, como la moda, y empezamos a mirar de una manera condescendiente a aquellas personas relacionadas con esa actividad mundana. Vemos la moda como algo muy trivial, entonces cuando nos acercamos a alguien que trabaja en el sector de la moda, lo vemos como alguien inferior. Otro ejemplo es que necesitas establecer algún tipo de acción en lo físico, en lo material, algún tipo de hacer para poder manifestar algo en tu experiencia humana, pero que como estás tan enfocado en negar cualquier aspecto de lo material, crees que es suficiente, por ejemplo, recurrir solamente a la visualización y que solo con la visualización vas a encargarte de la manifestación en lo físico, cuando en realidad es una integración de ambos aspectos, tanto la visualización en lo energético como la acción, como el hacer en lo material y en lo físico para poder generar una manifestación exitosa y eficiente. Otro ejemplo es cuando tú usas tu razonamiento para poder ver todos los lados que se implican en alguna situación y que al poder ver todos los lados que se implican en alguna situación, eso te imposibilita tomar algún tipo de decisión respecto a esa situación porque estás muy enfrascado en ese razonamiento intelectual de la situación y no tomas partido en ninguna decisión o en ninguna acción que implique una actividad en lo físico, que implique un hacer. Y esta situación puede pasar, por ejemplo, cuando somos personas muy intelectuales que nos identificamos mucho con la manera como nosotros usamos nuestra razón, con la manera como nosotros efectuamos análisis del mundo a través de nuestra razón y a través de nuestra lógica de pensamiento. Entonces lo que hacemos es como generar un tipo de conexión con el mundo a través de esa lógica, a través de esa razón, a través de ese pensamiento, hasta el punto en que negamos, nos desasociamos, nos desconectamos, evitamos y rechazamos cualquier interacción que consideremos por fuera de ese razonamiento y de esa lógica. Esto puede pasar cuando somos personas que estamos muy enfrascadas en el tipo de pensamiento de la ciencia, por ejemplo, o personas que estamos muy enfrascadas en el tipo de pensamiento de la lógica, o también puede pasar con personas identificadas con el pensamiento de la filosofía, o también puede pasar con personas que ya se identifican con un ego espiritual y que ya usan lo trascendental, lo espiritual, como una manera de filtrar el mundo y como una manera de no relacionarse con lo mundano, con lo material, con lo físico. O por ejemplo, cuando estás tan enfrascado en el aspecto espiritual de la experiencia humana que consideras el sexo como algo muy mundano, como un impulso muy primitivo, entonces ni siquiera buscas este tipo de relaciones. Te niegas la posibilidad de la experiencia de lo placentero del sexo por considerarlo primitivo. Y todo este tipo de ejemplos son tratando de ilustrar las actitudes en las que podemos caer cuando le damos más importancia a nuestro conocimiento de lo trascendental, a nuestra espiritualidad sobre las situaciones mundanas. Y cuando usamos ese conocimiento de lo trascendental como una máscara para no aceptar las situaciones, actividades o experiencias de lo físico y de lo material. Y si no tiene que ver con lo espiritual y con lo trascendental, tiene que ver con el uso del razonamiento, de la lógica y del intelecto para usarlo igualmente como un tipo de máscara, como un tipo de pantalla para negar nuestra relación con lo que consideramos mundano, con lo que consideramos que pertenece al reino de lo material o al reino de lo físico. Entonces, lo que está señalando
este punto ciego no es que el uso del intelecto, del razonamiento, sea malo. Y tampoco es que sea malo que nos acerquemos a lo trascendental y a lo espiritual. Lo que está señalando este punto ciego es que no es sano tener un tipo de identificación selectiva con alguno de estos dos aspectos, el razonamiento, el intelecto o lo espiritual, para negar como tal lo material y lo físico. Que lo sano es tener en nuestro interior un equilibrio expresado en la apreciación de ambos aspectos, la apreciación de lo material, de lo físico y de lo espiritual, la apreciación de lo mundano y de lo racional. Y está señalando como algún tipo de identificación selectiva, es decir, cuando se habla de identificación selectiva es cuando se habla de que generamos un tipo de persona, un tipo de personaje para comunicarnos con el mundo a través de ese personaje y que ese personaje tiene como estandarte lo racional, lo lógico o tiene como estandarte lo espiritual, lo trascendental y que estamos confundiendo ese personaje como la totalidad de nuestro ser y que estamos usando ese personaje para negar algún aspecto en nosotros mismos en relación con lo material y con lo físico. Entonces, aquí lo que tenemos que buscar es un estado de integración, no un estado de identificación selectiva. Cuando nos asociamos a un estado de integración es cuando podemos encontrar los aprendizajes, los beneficios, las ventajas de ambos mundos, de lo material y lo físico y de lo trascendental y lo espiritual. Cuando logramos mezclar ambos mundos en nuestro ser y logramos darle una salida sana a los aspectos de nosotros mismos en relación con lo espiritual y en relación con lo material y lo físico. Y lo que te dice este punto ciego es que trates de observar tu relación con tu intelecto, tu razonamiento o tu relación con lo trascendental y que trates de ubicarlo como una herramienta para interactuar con el mundo y no como una persona, no como una pantalla, no como una parte de tu ser. Y que no uses ese par de aspectos, lo racional o lo espiritual, como una manera de negar lo físico. Que por el contrario empieces a abrazar lo físico, que por el contrario empieces a abrazar lo material y que empieces a darle la importancia que se merece. Sí, porque cuando decidimos experimentar el plano de lo terrenal y el plano de lo material, precisamente es para que aprendamos a abrazar lo material y para que aprendamos a integrarnos con el mundo de lo material, para que experimentemos completamente el mundo de lo material y para que nos conozcamos en relación con el mundo de lo material. Si no, estaríamos experimentando nuestra experiencia de conciencia en un plano diferente. No estaríamos experimentando nuestra experiencia de conciencia en un plano de lo material. Entonces, trata de observar qué aspecto del mundo de lo material y del mundo de lo físico es lo que te está generando rechazo, negación y desconexión para que empieces a abrazarlo, para que empieces a aceptarlo, para que empieces a integrarlo como algo importante de tu experiencia humana y que de esta manera logres equilibrar tu relación con ese aspecto como tal. Igualmente, trata de observar tu relación con tu razonamiento, con tu intelecto o con tu espiritualidad, con tu conocimiento de lo trascendental, para que ambos aspectos sean un complemento, sean una herramienta y no sean una manera de escapar o de negar otros aspectos en ti. Entonces, si ya relacionamos estos tres puntos ciegos con ese 6 de espadas, dado que esta carta hace parte del mazo de las espadas
que representa el mazo de la mente, es muy probable que estemos usando nuestra mente, nuestra razón, nuestro intelecto como una manera de abordar las situaciones del mundo y que debido a esto estamos experimentando algún tipo de carga mental, algún tipo de preocupación. También es probable que estemos experimentando algún tipo de resistencia en nuestra relación con lo mundano, con lo material, con lo físico, y que al no ser conscientes de esta resistencia, nuestra energía está siendo disipada en esta resistencia como tal, y eso es lo que nos está generando cansancio. Y también es probable que las creencias profundas en relación con nuestro sistema de pensamiento sean las que estén generando una carga, una pesadez. Entonces aquí, cuando ya llegamos a profundizar con el tarot de la frecuencia, que sale la frecuencia número 12, confort, nos señala que para poder llegar a un estado deseable para nosotros, tenemos que soltar nuestro apego a la falta de confort y tenemos que soltar nuestro apego a la idea de que las cosas necesitan ser luchadas, que las cosas tienen que ser difíciles, que tenemos que atravesar algún tipo de esfuerzo duro, algún tipo de sacrificio para que algo valga la pena, para que algo nos sea satisfactorio, para poder manifestar algo. El apego a la falta de confort está muy relacionado con ver algún tipo de virtud en ese estado constante de lucha, de esfuerzo y de sacrificio, en ver algún tipo de virtud o de ganancia en la creencia de que para conseguir las cosas que queremos tenemos que trabajar duramente. Entonces, esto tiene mucha relación con la vieja energía en la que se exaltaba el sacrificio, se exaltaba el sobreesfuerzo, se exaltaba la lucha diaria en relación con el lograr nuestras metas y en relación con el conseguir hacer realidad nuestros sueños. Y esa vieja energía proviene de un sistema de creencias muy antiguo relacionado con la mentalidad de la esclavitud y relacionado con la mentalidad del sacrificio, y que para poder lograr algo bueno en la vida hay que sacrificarse. ¿Por qué se habla de que esto tiene que ver con la vieja energía? Porque esta era la manera como funcionaba el plano terrenal antiguamente. Sin embargo, como ya la humanidad ha ido evolucionando y ha ido cambiando de vibración energética, ya las nuevas generaciones traen una nueva energía, y esa nueva energía está dejando atrás ese concepto de la lucha, del sobreesfuerzo y del sacrificio para conseguir las metas y los sueños. Y esa nueva energía lo que viene a traer es la fluidez. Cómo la fluidez nos va a llevar hacia las experiencias, las situaciones y las relaciones que necesitamos para expandirnos, para crecer. Entonces, son conceptos muy diferentes, porque la fluidez no implica sobreesfuerzo, la fluidez no implica sacrificio, la fluidez no implica lucha, la fluidez simplemente implica soltarse a las experiencias de la vida y a lo que cada experiencia nos trae, fluyendo con lo que esa experiencia nos trae. Si esa experiencia nos trae una situación en la que debemos estar alerta, pues somos alerta en ese momento. Si esa experiencia nos trae una situación en la que ya nos podemos relajar, entonces nos relajamos. Si esa experiencia nos trae una situación en la que debemos tener una perseverancia, entonces tenemos perseverancia.
pero se trata de fluir con lo que traiga la experiencia como tal, que es muy contrario al camino del sobreesfuerzo y del sacrificio, porque el camino del sobreesfuerzo y del sacrificio te dice que todos los días hay que lucharla, que todos los días hay que esforzarse, que todos los días hay que llevarse al límite, que todos los días hay que sacrificarse para poder conseguir lo que se necesita. Y eso no es un estado fluido, eso es un estado forzado, eso es un estado en el que empujas tu energía de una manera antinatural para conseguir las cosas que deseas. Entonces lo que este mandala del confort te recomienda es que te des la oportunidad de abrazar un estado de relajación, de abrazar un estado de bienestar dentro de la suavidad, dentro de la calma, dentro de la quietud, dentro de la calidez, de la relajación, y que dejes de asociar el descanso, el confort, la relajación y la calma con un tipo de debilidad, con un tipo de vagancia, por decirlo así, con un tipo de ausencia de sacrificio, y que te dejes de sentir culpable o que te dejes de sentir débil por buscar el confort, por buscar la quietud, por buscar la relajación. Aquí es muy importante entender que el ser humano no está diseñado para estar todo el tiempo sobreestimulado, para estar todo el tiempo sobreesforzado, para estar todo el tiempo alerta, para estar todo el tiempo en control. No, el ser humano y el plano terrenal como tal están diseñados para tener ciclos. Y si estamos experimentando un ciclo en el que debemos estar alerta, en el que debemos estar trabajando, en el que debemos estar produciendo, en el que debemos estar en actividad, pues fluimos con ese ciclo y enfocamos toda nuestra energía en ese ciclo. Pero ¿qué pasa? Como es un ciclo, luego llega la bajada de ese ciclo, entonces luego llega el descanso, luego llega la relajación, luego llega el disfrutar hacer nada y el valorar hacer nada como un momento de restauración interior, como un momento de cuidado interior y como un merecimiento de ese descanso, de esa restauración y de ese cuidado para poder recargar energía para el siguiente ciclo de actividad. Entonces aquí es muy importante analizar nuestra relación y nuestro apego a la falta de confort, a la necesidad del sacrificio, a la necesidad del sobreesfuerzo y a la creencia de considerar que ese sacrificio y ese sobreesfuerzo son lo que hace que algo valga la pena como tal. Porque ese tipo de creencia es lo que nos está drenando de energía, es lo que nos está generando pesadez, es lo que está impidiendo nuestra progresión, es lo que nos está desconectando de nuestro yo profundo, es lo que nos está alejando de nuestro niño interior. Y aquí es cuando introducimos la siguiente carta, que es la carta que responde la pregunta del qué hacer, porque nos salió el 6 de copas. Y el 6 de copas tiene mucha relación con la energía del niño interior. Entonces, ¿qué es el niño interior? El niño interior es aquella energía que nutrimos desde nuestra niñez a través de nuestras experiencias en nuestra edad temprana, y que esa energía nos acompaña incluso ahora en la adultez después de haber crecido. Todos los adultos, todas las personas tienen dentro de sí un niño interior, y parte de la manera como nosotros nos relacionamos con el mundo desde nuestra adultez tiene mucho que ver con la manera como nos relacionamos con nuestro niño interior. Entonces, si en nuestra adultez nosotros podemos disfrutar de la risa, podemos disfrutar de la espontaneidad, podemos disfrutar del juego,
podemos disfrutar de la relajación, podemos disfrutar del humor, podemos disfrutar de la liviandad. Todo esto representa una relación sana con el niño interior, porque el niño interior se está expresando en nosotros de una manera abierta, de una manera sana y de una manera activa en la manera como interactuamos con el mundo. Si por el contrario nos comportamos como personas rígidas, nos comportamos como personas de mal carácter, nos comportamos como personas poco espontáneas, si ni siquiera consideramos el juego como algo importante, si ni siquiera valoramos la relajación como algo necesario, si ni siquiera tenemos momentos de espontaneidad, sino que todo tiene que ser planeado, todo tiene que ser preparado. Todo esto implica una relación desequilibrada con nuestro niño interior y un exceso de importancia personal a ese personaje que construimos en nuestra adultez para interactuar con el mundo. Entonces, si relacionamos las cartas de la situación general desde el 6 de espadas, desde los puntos ciegos y desde el mandala del confort con esta carta que habla de nuestra relación con el niño interior, quiere decir que vamos a poder alivianar un poco esas cargas, vamos a poder alivianar un poco esa preocupación de la cual habla el 6 de espadas y vamos a poder tener un contacto con nuestra relajación, con nuestra restauración a través del confort si empezamos a alimentar nuestra relación sanamente con nuestro niño interior. Y de la misma forma vamos a poder trascender esa resistencia de la cual nos habla ese punto ciego y vamos a poder trascender algún tipo de creencia que está limitando nuestra expansión, que nos habla también ese punto ciego de la creencia, y vamos a poder retomar una relación equilibrada con el mundo de lo material y de lo físico, de la cual nos habla ese otro punto ciego. Entonces, es muy importante que te haya salido este 6 de copas ante la pregunta del qué hacer, porque aquí el tarot y tu yo profundo, hablando a través del tarot, te está recomendando el retomar tu relación sana con tu niño interior para poder alivianar la pesadez que se expresa en ese 6 de espadas. Entonces, ¿cómo hacemos para retomar una relación sana con nuestro niño interior? Primero, empezamos como a visualizar los momentos bonitos que tuvimos en nuestra niñez. Empezamos a visualizarnos ya sea a través de la contemplación, ya sea a través de la meditación, ya sea a través de la escritura, ya sea a través de la conversación con nuestros padres, ya sea a través de la conversación con nuestros amigos, o incluso también podemos empezar a fortalecer nuestra relación con los niños o niñas que tengamos alrededor en nuestro contexto cercano, algún hijo, algún sobrino, algún nieto. Esa energía que nos aportan los niños y las niñas cuando nosotros interactuamos con ellos es una energía muy bonita, muy pura, muy vivaz, muy alegre, muy curiosa, muy espontánea, muy sincera. Entonces podemos empezar a ver a los niños y a las niñas como unos pequeños maestros de lo que es esa energía tan pura de la niñez, para así empezar a retomar nuestra relación sana con nuestro niño interior, y para que esa relación sana con nuestro niño interior empiece a aportarnos en la manera como invertimos nuestra energía en el día a día, para que nuestro día a día no sea tan pesado, para que no cedamos tanto a las preocupaciones
relacionadas con la adultez y para que esas preocupaciones no nos drenen de energía. Aquí es muy importante entender que nuestra energía es nuestra moneda de intercambio con el plano terrenal y que si no tenemos unos fondos abundantes en esa moneda de intercambio, nuestra relación con el plano terrenal va a ser desequilibrada y lo más probable es que haya un bloqueo en relación con la abundancia, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos tener una relación sana con la abundancia, con la nutrición, debemos cuidar la manera como manejamos nuestra energía y eso quiere decir ser más prácticos en nuestra relación con aquellas cosas difíciles de la adultez y además de eso darle cabida a la expresión de nuestro niño interior para que nuestro día a día sea más liviano y más nutritivo. Entonces puedes empezar a tener ejercicios de visualización de tu niño interior jugando contigo de adulto. Puedes tener visualización de tu niño interior contándote sus sueños. Puedes construir un lugar en el cual te encuentras con tu niño interior para escucharlo, para abrazarlo, para jugar con él. Y de esa manera empiezas a conectarte con esa energía. Y con el pasar del tiempo, si haces estos ejercicios de una manera constante, vas a darte cuenta que tu energía empieza a ser más liviana. Vas a darte cuenta que empiezas a ser más espontáneo, que empiezas a reírte más, que empiezas a jugar más, que empiezas a apreciar el humor, que empiezas a apreciar los momentos de relajación y de descanso y que tu energía empieza a fluir de una manera más liviana. Entonces es muy bonita esta respuesta de esta pregunta de qué hacer a través de este 6 de copas. Entonces, por ejemplo, procurar actividades como colorear, como pintar, como hacer manualidades, como jugar por el simple placer de jugar, ya sea jugar con una pelota, ya sea saltar lazo, ya sea jugar con juegos de cartas, de fichas, bailar, danzar, buscar un contacto con la comedia, con la risa, con el humor, procurar todos esos momentos de liviandad que puedan estar muy relacionados con esa carta del confort que te salió anteriormente para poder empezar a darle un cauce a tu energía más sano, más liviano, más nutritivo y para que puedas empezar a suavizar esa preocupación, esa pesadez expresada en el 6 de espadas de la situación general. Y ya este mensaje se viene a reforzar cuando lo profundizamos con la carta que te salió en el tarot de la frecuencia, lógica al revés. Y recuerda aquí los puntos ciegos de los cuales ya te hablé. Porque lo que dice esta carta es que cuando te sale la carta de la lógica al revés, es que precisamente tu pensamiento lógico, tu razonamiento lógico está atravesándose en tu camino y que lo que necesitas hacer es trascender esa fuerza de ese pensamiento lógico y algo así como pasar por encima de ese pensamiento lógico y empezar a escuchar y a seguir tu corazón y lo que tu corazón te indica, sin importar si lo que tu corazón te indica te parezca a ti racional, sin importar que tenga un sentido dentro de tu lógica, que empieces a escuchar más tu corazón y que trates de alivianar tu relación con el mundo a través de este pensamiento racional y de este pensamiento lógico, porque lo más probable es que ese apego al pensamiento lógico y al pensamiento racional, lo que expresa es un miedo a las consecuencias de tomar alguna decisión equivocada. Entonces,
casi que te estás perdiendo de la magia que puede haber en el mundo por estar creyéndole solamente a una percepción limitada de la realidad que te brinda la lógica, que te brinda el pensamiento racional. Entonces, si recordamos el punto ciego número 72, escapismo trascendental, que habla del uso del razonamiento o de la espiritualidad como un tipo de manera de escapar y evitar el contacto con el mundo de lo material, lo más probable aquí, ya revelado a través de esta carta de la lógica al revés, es que en relación a ese punto ciego, no se esté hablando de tu relación con lo trascendental y con lo espiritual, sino que se está hablando de tu relación con lo racional, con el intelecto, con el pensamiento lógico y cómo ese pensamiento lógico te está limitando, está impidiendo una relación con el mundo más profunda y más liviana. Entonces analiza aquí mucho ese miedo a tomar una decisión equivocada, porque la base de la experiencia humana dentro del plano de lo terrenal es que estamos experimentando un escenario de aprendizaje. Y como estamos experimentando un escenario de aprendizaje, no existe tal cosa como tomar una decisión equivocada. Ninguna decisión es equivocada porque todo nos lleva a un aprendizaje. Tanto las decisiones que tienen consecuencias positivas para nosotros como las decisiones que tienen consecuencias negativas para nosotros. Ambas situaciones, su final último es llevarnos a un aprendizaje. Y entonces, como el final último de toda la experiencia humana es llevarnos a un aprendizaje, no es verdadero ese pensamiento de que exista la manera de tomar una decisión equivocada. Entonces, suelta esta creencia tan específica de que de pronto te puedes estar equivocando o que de pronto puedas fallar y trata de abrazar ese pensamiento, esa posibilidad de que sea lo que sea que decidas, de que sea lo que sea que hagas, de que sea como sea que actúes y que te comportes, todo eso en últimas te va a llevar a un aprendizaje. Y si eso te va a llevar a un aprendizaje, no es tiempo perdido, no es esfuerzo perdido. Y tratemos de entender que ese miedo a equivocarnos proviene de una limitación mental, proviene de un sistema de creencias limitado que no tiene asidero en la realidad, que simplemente es una manera como funciona la sociedad actual, que es desequilibrada, que no es nutritiva, que no es expansiva y que nos genera un miedo paralizante a equivocarnos. Entonces abracemos la posibilidad de que hay un aprendizaje en todas nuestras experiencias sin importar si sus consecuencias son negativas o positivas para nosotros. Y lo que te dice esta carta de la lógica al revés, cuando te recomienda que sigas tu corazón, es que empieces a desconectar el razonamiento lógico, a desconectar la mente de tu proceso de toma de decisiones y de la manera como interactúas con el mundo y que empieces a reconectar con tus emociones, con tus sentimientos, con tus deseos profundos en este proceso de interacción con el mundo y en este proceso de toma de decisiones. Que migres de la mente al corazón. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a involucrar sus sentimientos y sus emociones en el proceso de toma de decisiones y en el proceso de interacción con el mundo, uno lo que hace es darle una salida a esos sentimientos, a esas emociones, que no se da a través de la mente, sino que se da a través del cuerpo emocional. Y esto lo que hace es evitar que precisamente haya un bloqueo por el lado del cuerpo emocional
porque cuando se usa mucho la mente, se tiende a generar bloqueo en el cuerpo emocional. Y lo importante aquí, para evitar que haya bloqueos emocionales que medien en tu interacción con el mundo, es que cuando hay bloqueos emocionales, esta interacción con el mundo es una interacción que se sabotea, que se frena, que se estanca, precisamente porque son las emociones y los sentimientos los que influyen el plano de lo terrenal con una mayor potencia de lo que lo hacen los pensamientos, porque los pensamientos también influyen. Entonces, si tú tienes una vía de encauzar, si tú tienes una manera de encauzar libremente y sanamente tus sentimientos y tus emociones, contribuyes a tu manifestación dentro del plano terrenal a través de este cauce sano de las emociones. Y por el contrario, si interactúas con el plano de lo terrenal a través de tu mente, a través de tu lógica, es muy probable que los laberintos de la mente como tal empiecen a sabotear tu capacidad de manifestación, empiecen a estancarla, empiecen a generar diferentes vertientes y así tu energía no se enfoca dirigidamente. Entonces por eso es tan importante el mensaje que te da esta carta de la lógica al revés cuando te recomienda que escuches a tu corazón, porque es una manera de garantizar una manifestación dentro del plano terrenal más efectiva. Y ya cuando llegamos a las cartas que hablan del resultado potencial, nos sale el arcano mayor número 12, el hombre colgante o el colgado. Esta carta nos está indicando un mensaje similar al mensaje de la carta del confort, y es que nos demos un momento de quietud, que abracemos un ciclo en el que dentro de la meditación, la introspección y la quietud vamos a encontrar una manera de restaurar nuestra energía y vamos a poder observar las situaciones que nos rodean desde un punto de vista mayor, desde un punto de vista más profundo, en el que vamos a llegar a un entendimiento superior de la situación que nos rodea. Cuando nos sale la carta del arcano mayor del colgado, nos señala un momento de retirarnos de las vicisitudes de la vida, como un momento de tiempo fuera de los azares de la vida. Y si nos damos la oportunidad de llegar a esa meditación, a esa quietud, vamos a poder empezar a restaurar nuestra energía. Vamos a lograr trascender creencias antiguas, creencias limitadoras. Vamos a lograr transformar un estilo de vida que no nos nutre, que no nos aporta. Vamos a poder trascender nuestra visión limitadora de nuestra situación y vamos a poder reflexionar sobre una imagen más extensa, sobre una perspectiva mayor de nuestra vida. Este arcano nos llama a la aceptación, nos llama a soltar, nos llama a transformar viejos patrones, viejos valores, viejas ideas y a trascender cualquier situación que nos esté generando pesadez, que nos esté generando carga, que nos esté generando confusión y conflicto. Entonces, si te sale ese arcano mayor, es porque tu ser más profundo te está hablando a través del tarot y te está diciendo que escuches tu necesidad de aislarte de los azares del mundo, porque si escuchas esa necesidad y te das un momento de introspección, vas a encontrarte con tu yo más profundo y vas a lograr
ver tu vida desde una posición más amplia, desde una nueva visión, y vas a poder identificar qué aspectos de esa situación actual puedes empezar a transformar para que tu experiencia sea más nutritiva, más plena, más saludable, más liviana y más expansiva. Este arcano trae una necesidad de rebalancear nuestro mundo externo con nuestro mundo interno y una oportunidad de soltar la necesidad de controlar las situaciones que nos llegan y más bien empezar a sintonizarnos con un estado de fluir. El estado de fluir es muy diferente al estado de controlar. Entonces, este arcano lo que te trae es una oportunidad de retomar tu poder personal a través de la renovación que te trae ese tiempo fuera, ese momento de relajación, ese momento de introspección, y te invita mucho a estar abierto a lo que te traen las diferentes situaciones y a aceptar lo que te traiga cada una de esas situaciones, a no oponer resistencia, a no tratar de controlar, a no tratar de limitar el curso natural de esas situaciones. Y ya cuando se profundiza este arcano con el tarot de la frecuencia, nos sale el mandala número 77 al revés, comienzos. Entonces lo que dice esta carta es que estás experimentando una restricción en tu energía creativa, que estás inhibiendo tu energía creativa y que al inhibir y al restringir tu energía creativa, sientes que estás experimentando mucho cansancio, sientes que estás exhausto, sientes que no tienes energía como tal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para el ser humano es importante su expresión creativa como una manera de recargarse de energía, y que si nosotros estamos restringiendo nuestra expresión creativa, estamos restringiendo una vía por la cual podemos recargar nuestra energía. Esta carta refuerza el mismo mensaje de este arcano mayor del hombre colgante, porque te dice que de pronto estás en un ciclo en el que necesitas descansar, en el que necesitas restaurar tu energía, en el que necesitas renutrir tu energía, y que tal vez por eso no tienes la energía suficiente para crear, tal vez por eso no tienes una inspiración suficiente para canalizar en algo nuevo. Tal vez no tienes una manera de expresar tus pensamientos y tus sentimientos. Tal vez estás obligado a embotellar esos sentimientos y esos pensamientos al no poderlos expresar. Entonces, si tu energía creativa está siendo suprimida, restringida, o si estás en un ciclo en el que debes darte la oportunidad y el espacio para descansar y para restaurarte, que escuches este consejo y que busques una manera de darte ese espacio para descansar y para restaurarte, o que busques una manera de empezar a reconectar tu expresión por el lado de lo creativo, para que así tu energía se renutra de esa manera. Entonces te da dos consejos: el de descansar o el de realizar actividades creativas para que te renutras de esta manera. Pero ambos consejos lo que buscan es darte una oportunidad y una posibilidad de recargar tu energía vital, que está siendo drenada debido a las preocupaciones y a las cargas expresadas en ese 6 de espadas. Entonces, si ya analizamos todas las cartas, puedes empezar a buscar cómo tu expresión
creativa puede canalizar tu niño interior y de esta manera empiezas a reconectarte con esas partes de ti que de pronto has dejado olvidadas, y esta reconexión con esas partes de ti relacionadas con ese niño interior a través de lo creativo y a través de la posibilidad de relajarte, de descansar, van a aportar a recargar tu energía, que es lo importante en este momento, porque es muy difícil lidiar con los azares del mundo cuando no se tiene suficiente energía. Cuando uno fuerza su cuerpo a seguir respondiendo a los azares del mundo sin tener energía, es cuando llegamos a una situación de enfermedad o cuando llegamos a una situación límite en la que algo sucede en nuestra experiencia cercana, en nuestras situaciones, que hace que tengamos que parar. Entonces, para que no suceda este tipo de pare obligado, busca conscientemente un momento para parar, para descansar y para reconectarte con tu niño interior. Y de esta manera vas a lograr reponer tu energía vital y recargarte a través de las actividades creativas o a través de la energía creativa, además de lo más común que es, por ejemplo, pintar, esculpir, danzar, escribir. Puedes explorar otro tipo de relaciones con lo creativo, como por ejemplo la manera como cocinas una comida, como por ejemplo arreglar las plantas, trabajar con la tierra, como por ejemplo en la manera como te vistes, como por ejemplo en reorganizar tu espacio personal, como por ejemplo hacer un tipo de manualidad, manejar algún tipo de instrumento, entender que la energía creativa tiene salida por múltiples vertientes y que ya depende de cada persona cómo le da salida a esa energía creativa y cómo establece una reconexión con su niño interior, como todo lo que te recomendé anteriormente con esa carta. Y también recuerda los consejos que te dieron los puntos ciegos de empezar a rastrear las creencias que hay detrás de tus emociones y reacciones negativas para que así puedas transformar dichas creencias y para que así puedas recuperar parte de tu energía invertida en sostener esas creencias, incluyendo tu relación con lo mental, incluyendo tu relación con el sostener expectativas y prejuicios de la sociedad, las situaciones, las relaciones que te rodean, y cómo todo esto empieza a ser un equipaje pesado que cargas y que bloquea tu relación natural con tu energía vital. Lo mismo el consejo de la carta de la resistencia, que empieces a rastrear igualmente qué hay detrás de esa sensación de resistencia, ya sea con una situación, ya sea con una relación o ya sea con un deseo profundo tuyo, con una actividad que tú estés teniendo o con tu relación con el mundo de lo físico y de lo material como tal, para que así también empieces a recuperar la energía que se te está disipando con esa resistencia. Y lo mismo con la carta del escapismo trascendental, ya relacionada con la carta de la lógica al revés. Trata de encontrar un equilibrio en tu razonamiento intelectual respecto a tu relación con el mundo de lo material, con el mundo de lo que tenemos que hacer día a día para interactuar con la sociedad humana, y que trates de mediar cómo tu razonamiento lógico está filtrando tu relación con el mundo del día a día para que así también empieces a recuperar tu energía, para que tu energía no se vaya en una resistencia en contra de lo que te trae el mundo de lo material, el mundo de lo terrenal, para que tu energía no se bloquee a partir de tu lógica, tu razonamiento o tu intelecto limitado, y para que dejes de identificarte con un tipo de persona o de personaje que prioriza lo lógico
sobre lo material y para que así encuentres un equilibrio y este equilibrio te ayude a recuperar tu energía. Aquí es importante entender que esta lectura en general toda está apuntando a formas en las que tu energía se está disipando y por ende toda está apuntando a formas en las que puedes empezar a recuperar tu energía como tal. Entonces ya puedes ver en las lecturas de este mes de agosto cómo los diferentes tarots ofrecen una mirada particular cada uno a la energía del mes. El tarot tradicional, que es el tarot de los arcanos, ofrece una mirada más generalizada de la energía que te acompaña en este mes. El tarot de la frecuencia, que es el tarot con el que se profundiza esas cartas que te salieron con el tarot de los arcanos, ofrece una mirada más profunda sobre ese mismo mensaje que te sale en las cartas de los arcanos. Y ya el tarot de los puntos ciegos ofrece una mirada más profunda y más específica sobre la misma situación. Entonces lo que yo hago aquí es ofrecerte estos tres tipos de mirada para que tú empieces a relacionarte con las diferentes energías que cada uno de estos tarots te ofrece y para que puedas visualizar cómo sería un trabajo de terapia, un trabajo de autoconocimiento, un trabajo de autoexploración, un trabajo de autosanación y un trabajo de autotransformación que te ofrecen los diferentes tarots y los diferentes oráculos, cada uno en su mirada particular. Y cómo es posible usar estas herramientas de adivinación como un complemento a las terapias que ya tengamos con algún profesional de la psicología, por ejemplo, o como un complemento a un camino espiritual de alguna exploración de alguna corriente espiritual como el Zen, como el budismo, como el esoterismo o como un complemento a la propia capacidad de autoobservación y de autorreflexión que tenemos todos los seres humanos sobre nuestra experiencia de vida. Aquí lo que yo quiero ofrecer es el tarot y los diferentes oráculos como una herramienta, como una ayuda, como un complemento, pero el que hace el trabajo de reflexión es el sí mismo, el que hace el trabajo de sanación es el sí mismo y el que hace el trabajo de transformación es el sí mismo. El tarot y los diferentes oráculos simplemente son una ventana que te permite comunicarte con tu yo más profundo. Y por eso te ofrezco esta mirada de estos tres tipos de tarots para que así puedas empezar a conectarte con cada una de sus energías particulares y para que así puedas visualizar qué tipo de exploración terapéutica puedes empezar a abordar a través de estas herramientas de adivinación. Y bueno, esa fue la lectura para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de agosto del 2022 y nos vemos en el siguiente mes.